Muy buenos días, vamos con la segunda parte del tema de las plantas y vamos a hacer antes de nada un pequeño repaso por lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. En el anterior vídeo estuvimos viendo y haciendo un repaso sobre las características en cuanto al reino de las plantas y estuvimos viendo principalmente la nutrición de las plantas y la etapa de la nutrición, que se dividía en fotosíntesis y respiración. En la parte que vamos a ver hoy nos vamos a dedicar únicamente a la reproducción asexual de las plantas, puesto que las plantas tienen tanto reproducción asexual como sexual. Vamos a empezar con un repaso que ya no es del reino de las características, sino que va a ser de la nutrición, que es lo que estuvimos viendo antes, que tenía dos fases: la fotosíntesis, donde las plantas crean su propio alimento, y la respiración, que es donde utilizan el alimento que han creado para mantenerse vivas, por así decirlo. Es como si se estuviesen comiendo el alimento que antes habían creado, ¿vale? Las partes de las plantas habíamos estado viendo tanto las raíces, tallos y hojas, las funciones que tienen dentro de esta nutrición. Es que las raíces se encargan de absorber sales minerales y agua y fijan las plantas al suelo. El tallo es el encargado, por así decirlo, de transportar esas sustancias, y en la hoja llegan las sustancias que se han absorbido desde las raíces y transportadas por el tallo, y uniéndose a los gases que se captan a través de la hoja y con la luz, se crea se hace la fotosíntesis, se crea el alimento, por así decirlo, y se capta también los gases que serán necesarios para producir la combustión, la respiración, ¿vale? En cuanto a las raíces, habíamos estado viendo que sí existían raíces que profundizaban mucho en el suelo o raíces más superficiales. Habíamos estado viendo que había tallos más blandos o herbáceos o tallos más leñosos que son más rígidos, más duros, como la de los arbustos y los árboles. Y las hojas, que existían muchísimas clasificación de hojas según su forma, según su borde, pero en todas ellas debíamos tener en cuenta que esos conductos que venían desde las raíces y a través del tallo para transportar el agua y las sales minerales, pues llegaban a estas hojas a través del peciolo, se transmitían a través del limbo y los nervios, y llegaban a las células que realizaban la fotosíntesis, ¿vale? Eso era lo fundamental, y que la fotosíntesis se utilizaba el agua, las sales minerales y el CO2 junto con la luz, y se producía el alimento, por así decirlo, la comida de las plantas. Y en la respiración se utilizaba la comida y el oxígeno para generar energía, y la planta producía CO2, y esto tenía lugar a través de los estomas, este intercambio gaseoso. Pasamos a la reproducción asexual de las plantas, que es lo que nos toca hoy. Y lo más importante que nosotros debemos meternos en la cabeza es que en la reproducción asexual únicamente interviene un individuo, no intervienen dos plantas, únicamente interviene una planta, ¿vale? Existen distintos tipos, como vamos a ver, y la base de todo es que de un trozo de la planta sale otro individuo exactamente igual, ¿vale? Aquí no se ha visto, a ver, bueno, no ha cargado, pero aquí salía una florecilla, aquí salía otra que era exactamente igual, ¿vale? Forma de reproducción asexual de las plantas, pues tenemos por esporas o por parte de las plantas. Vamos a ver por esporas, que las esporas no hay que confundirlas ni mucho menos con las semillas, no es lo mismo una espora que una semilla. Una espora es una célula, por así decir, una célula de la planta que se agrupa en unos lugares que se llaman esporangios, ¿vale? Normalmente la reproducción por esporas la tienen plantas como los musgos y los helechos, y ahí tenéis dos ejemplos de esporangios, que son como saquitos donde se acumulan estas células, las esporas, que cuando detectan las condiciones necesarias para que se pueda producir una planta, de humedad, temperatura, etcétera, pues empiezan a reproducirse y empieza a generar otro individuo similar al anterior, ¿vale? Eso sería la reproducción asexual por esporas. Vamos ahora a la que se utilizan con partes de una planta. La reproducción asexual con partes de una planta, tú imagínate que es como si consiguiéramos, cortándonos un brazo, que de ese brazo saliera otra persona totalmente igual, ¿vale? A nosotros. Eso es la forma de reproducción asexual utilizando partes de una planta. ¿Y cuántos tipos existen? Pues existen muchos tipos. Está la reproducción por esquejes,
que normalmente pasa con geranio, que cuando tú cortas una ramita, si esa ramita tú la introduces en la tierra, le echas agua y la riegas, pues pronto de ese tallo van a surgir raíces y tendremos en definitiva otra planta exactamente igual a la anterior. Tenemos también los rizomas, que los rizomas es un tallo que va debajo del suelo, no lo vemos, y que de ahí van surgiendo nuevas plantas. Si nosotros después cortásemos este rizoma por la mitad, tendríamos aquí una planta y aquí otra. Los espolones, en definitiva, son como ramitas, que pasa mucho con las fresas, que cuando topan con el suelo generan raíces, y una vez que han generado raíces sale otra planta nueva. Y los tubérculos, que son como las patatas y las cebollas, que en realidad forman parte de las raíces, los tubérculos, y que si tú le das las condiciones suficientes de agua, de tierra, nutrientes y demás, pues generarán una nueva planta. Esos son los 4 tipos de reproducción asexual utilizando partes de una planta. Y con esto hemos llegado al final de esta parte del tema. Ahora lo que nos toca es practicar y repasar mucho. Hasta luego.